Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Ingeniería de Datos de la Universidad Americana. Continuamos viendo el tema de eh, lo que son las bases de datos multidimensionales. Lo último que estábamos comentando es acerca del OLAP. Muy importante ese término, que lo tomen en cuenta. El OLAP es un concepto, el cual es un procesamiento analítico en línea. Muy importante, procesamiento analítico en línea o LAP. La próxima sesión, que será la última, vamos a ver algunos ejemplos de procesamiento analítico en línea y van a ver ustedes las capacidades, algunos ejemplos, unas capacidades de lo que es el procesamiento analítico en línea. Eso es una tecnología que permite que la información sea analizada de forma rápida, amigable e interactiva y que facilite la construcción de modelos cuantitativos complejos. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver dos ejemplos de procesamiento analítico en línea. Uno es del Censo Nacional, Censo Nacional de la Oficina Nacional de Estadística y Censos, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y el otro es acerca de estadísticas de lo que son mortalidades y defunciones, estadísticas vitales. Esto lo vamos a ver en la próxima sesión, algunos ejemplos de OLAP. El OLAP pues incluye principalmente la agregación de datos, de grandes cantidades de datos dispersos y abarca millones de datos con relaciones complejas. Vean ustedes que esto no se hace en la computadora, esto se hace en línea y el objetivo es contribuir al análisis de estas relaciones mediante la facilitación de búsquedas de patrones, tendencias y excepciones. Van a ver ustedes que el procesamiento en línea tiene ese objetivo, que facilite la búsqueda de patrones, búsqueda de tendencias, búsqueda de excepciones, por lo cual el procesamiento analítico en línea, el OLAP, va muy de la mano con la minería de datos. Eh, el OLAP, pues, también debe soportar procesamiento lógico y estadístico de los resultados sin que el usuario tenga que programar. Vean que esto es muy importante. El usuario, pues, tiene que tener lo básico de programación, lo básico de estadística, no tiene que saber mucho y poder hacer procesamiento analítico en línea. Vean ustedes que esto, pues, naturalmente, esto tiene que incluir los requerimientos de seguridad para la confidencialidad y las actualizaciones concurrentes. Muy importante que el OLAP, digamos, tiene que ser eh, un sistema sencillo, un sistema que el usuario pueda utilizar sin tener conocimiento muy profundo de estadística o de programación. Muy bien, estamos en la filmina número 15. Continuamos. Eh, Vean ustedes que aquí, pues, que hay un ejemplo del tiempo y el gasto y vean que a veces, pues, tienen cosas un poco extrañas. Bueno, de ahí la necesidad del OLAP. Digamos que en el OLAP, pues, eh, uno optimiza el tiempo eh, reduciendo los gastos. Recuerden que tiene que ser un sistema sencillo y ahí el tiempo se optimiza. Esto simplemente es un gráfico de patrón de consumo. Bien, este es un esquema, del OLAP, de cómo funciona esto del OLAP. Vean ustedes que tenemos por acá, tenemos las fuentes internas de datos, tenemos datos de operaciones, eh, tenemos datos históricos, que son datos internos, tenemos datos por acá, pueden ser recurrentes, y acá tenemos datos externos que se extraen y se transforman. Hay un proceso en donde extrae y se transforma
los datos internos, los datos externos, y eso produce un almacén de datos. Vean ustedes, el cilindro es un almacén de datos, directorio de la información, y esto pasa directamente a lo que es el acceso, análisis de datos, consultas, informes o la extracción de datos. Este es el sistema integrado de lo que son OLAP y base de datos. Bien, muy bien. Eh, entonces, aquí tenemos una base de datos multidimensional. Es muy importante, esto es un concepto muy importante que hay que tomar en cuenta. Una base de datos multidimensional se usa para crear aplicaciones OLAP. Vea qué importante esto. Cada tabla, vean ustedes que cada tabla, por decirlo así, imagínense un Excel, cada Excel se almacenan registros de la siguiente forma. Tenemos tablas, tenemos Exceles, tenemos así datos de la siguiente forma, de 1, de 2, de 3, M1, M2, M3, y cada tabla importante se relaciona a un hipercubo o con un cubo OLAP. Vean ustedes, esta es la estructura, digamos, de un cubo OLAP, y lo que te crea es una base de datos multidimensional. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una base de datos acá, bases de datos relacionadas. Tenemos bastantes tablas. Una tabla se relaciona con igual como se hizo cuando vimos el Access. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos el Access? Los que están llevando el curso conmigo de informática para estadística. Aquí tenemos más o menos lo que teníamos en Access. Tenemos tablas relacionadas acá, tablas relacionadas que interactúan y que van formando un hipercubo. Por acá tenemos una base de datos multidimensional también, que va interactuando, se va, eh, que va uniéndose y va generando un hipercubo. Bien, esto es lo que se produce para el OLAP. Bien, aquí muy importante este concepto, el sistema de base de datos versus el sistema de archivos. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Tenemos aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones 1, 2, 3, y tenemos un sistema de archivos. Tenemos aquí las aplicaciones que generan un sistema de archivos y esto a su vez una base de datos. Vean que se contiene a sí mismo, provee independencia entre programas y datos, provee abstracción de datos, no incluye detalles de cómo los datos son almacenados y existen múltiples vistas de los datos. Aquí podemos ver, aquí está el usuario, aquí está la base de datos y simplemente hay una aplicación de por medio. El usuario, la base de datos y tenemos una aplicación. Este es un sistema de base de datos. Este es un sistema de archivos. Y estas aplicaciones pasan por un sistema de archivos que a su vez eh, va hacia una base de datos, interactúan acá y esto pues vuelve otra vez a la aplicación y va directamente al usuario. Bien, ¿cuáles son las motivaciones para el uso de un SABD, de un sistema de archivo de base de datos? Bueno, controlar la redundancia, la duplicación de esfuerzos, el gasto de almacenamiento, las inconsistencias, permite compartir los datos, hay accesos múltiples, hay un control de concurrencia, como podemos ver en este esquema anterior. Veamos el esquema anterior. Aquí se elimina la concurrencia.
la recurrencia. También restringe el acceso no autorizado. Esto es un tema de seguridad, naturalmente es un tema que tiene que ver con la seguridad en los datos. Provee interfaces múltiples, hay variedad de interfaces de usuarios, hay representación de relaciones complejas entre datos y obliga al cumplimiento de restricciones de integridad. Esto tiene que ver con la semántica de los datos y provee mecanismos de respaldo y recuperación. Si ustedes ven, pues un sistema de archivo de base de datos es bastante, digamos, bastante útil. Esto es con respecto al tema de base de datos. Bien, esta es la organización de un sistema de base de datos. Tenemos los usuarios, los programadores, el sistema de base de datos. Los usuarios generan programas de aplicación, generan consultas. Esto, pues, lo que hace es que genera software procesar consultas. Todo esto es el sistema de archivo de base de datos. A su vez, se generan softwares para almacenar los datos almacenados que hacen consultas a la base de datos. Este es un esquema de un sistema de base de datos. Este es un esquema que va desde la programación, desde los usuarios, hasta la base de datos. Un sistema que interactúa desde los usuarios hasta la base de datos. Tiene que pasar necesariamente por programas, por medio de softwares. Esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a ver cómo interactúa, digamos, un sistema de base de datos y vamos a ver aplicaciones de OLAP. Bien, esto es un tema pequeño, esto es la arquitectura ANSI Spark. Eh, esto es del American National Standards Institute. Estándares los se utilizan en lo que son bases de datos. Es un estándar de diseño abstracto para un sistema de gestión de base de datos y separa la vista de los usuarios y oculta la complejidad de la base de datos. Estos solamente son estándares cuando uno trabaja con base de datos. Estos son algunos estándares que uno tiene que manejar. Eh, Básicamente, pues, separa la vista de los usuarios y oculta la complejidad de la base de datos, la vista de los datos personalizados por usuario y oculta a los usuarios los detalles físicos de almacenamiento y se generan cambios de estructura sin afectar las vistas. Esto es simplemente un protocolos, estándares que se requieren cuando uno trabaja con base de datos. ANSI Spark son estándares del American National Standards Institute. Existe un nivel interno, en la forma como los datos están almacenados físicamente, las estructuras de los datos, mecanismos de acceso y cómo se comparten los datos en los bloques que conforman las bases de datos. Está un nivel conceptual, puramente conceptual, una descripción global que esconde detalles de la estructura física y se concentra en describir entidades, tipos, asociaciones y restricciones. Y ya a nivel externo son las consultas de vistas o subesquemas individuales de grupos de usuarios. Aquí tenemos así un esquema de lo que es, de lo que acabamos de ver. Tenemos la arquitectura ANSI Spark. En un nivel externo tenemos lo que un usuario ve, vista de usuario 1, vean lo que un usuario ve de computadora, desde el 1 hasta el N, usuario 1, usuario 2, usuario 3, hasta usuario N. Hay un sistema, hay un esquema conceptual y luego a nivel interno tenemos un esquema físico que consulta la base de datos. Esto va al sistema conceptual y esto pues le provee la información a los usuarios. Bien,
Lo que son la independencia de datos es la capacidad de cambiar el esquema a un nivel de la base de datos sin que se vea afectado el nivel superior inmediato. Existe una independencia lógica. Cambio en el esquema conceptual no implica cambios en el esquema externo. Y también la independencia física. Cambios en el esquema interno no implica cambios en el esquema conceptual. Esto es simplemente, pues, algunas características de esta arquitectura ANSI Spark, lo que es la independencia de datos. Bueno, el lenguaje, pues existe el lenguaje de DDL, que es Data Definition Language. Es el lenguaje por medio del cual se especifican los esquemas conceptuales e internos, así como sus transformaciones. Estos son metadatos. Y el DML dice Data Manipulation Language. Es el lenguaje para la consulta, la inserción, el borrado, la modificación de los datos. Esto trabaja directamente con datos. Hay dos tipos, dos niveles de lenguaje. A nivel de esquema conceptual y a nivel de consulta. Esto lo vamos a ver cuando veamos los ejemplos del OLAP y queremos ver en línea cómo funciona esto. La próxima clase, la próxima sesión, vamos a ver algunos ejemplos de OLAP y vamos a ver todo esto en acción. Hay lenguaje no procedimental que permite especificar operaciones complejas de manera concisa. Producen conjunto de datos como resultados. El más famoso es el SQL, por ejemplo. A ver ustedes que le permite hacer operaciones sobre los datos, y está el procedimental, que describe detalladamente cómo obtener los resultados deseados y trabaja con un registro a la vez y requiere de ciclos externos para procesar un conjunto de datos. Tenemos el Pascal, que recuerdan de programación Pascal, el PLSQL, en fin. Lenguajes no procedimental y procedimental. Son las dos categorías de lenguajes que se utilizan en esto de la arquitectura ANSI. Bien, ya prácticamente, pues, la base en el diseño de una base de datos, tenemos un mini mundo. Es un resumen de todo lo que es una base de datos. Tenemos un mini mundo, tenemos una realidad, eh, tenemos una empresa, tenemos estudiantes, tenemos clientes, tenemos un mini mundo. Ahí recolectamos requisitos y análisis. Requisitos de la base de datos, ¿cuáles son? Ahí hacemos un diseño conceptual. Bueno, vamos a ver qué conceptualizamos, qué actividad conceptualizamos. En ese esquema conceptual, pues hay una entidad de relación, transformación del modelo de datos, esquema conceptual, en un modelo de datos para un sistema de archivo de base de datos específico, un diseño físico y un esquema interno. Vean que las fases del diseño de una base de datos va desde analizar ese minimundo que tenemos hasta un esquema interno. Muy bien. A diseñar. Entonces vamos a diseñar base de datos. Muy bien. Con este pequeño video, pues hemos concluido con toda la explicación de lo que es lo que son bases de datos, lo que es el OLAP. En la próxima sesión vamos a ver algunos ejemplos de el OLAP en acción. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video.